servido esto de que grabamos las clases? ¿Alguno de ustedes sí le vale la pena ver la grabación de la clase, alguna parte? ¿Sí? Bueno. Sí, a mí sí. Ujú. Bueno, y esta vez sí me acordé y guardé también las notas y las sube. Lo que pasa es que a ver cómo nos va ahora que volvamos a presencial, porque ahí ya no va a haber esto, no va a haber reproducción de la clase. El método antiguito de tener alguna compañera o compañero muy claros y cuidadosos. Yo recuerdo había un estudiante que ahora es un colega, investigador muy bueno, experimental en el Instituto de Física, cuando tomó un curso conmigo hace ya más de 15 años, tomaba notas en muchos colores, según si eran comentarios o cosas, y con una claridad impresionante. Y entonces luego sus compañeros le pedían sus notas para copiarlas. Entonces era él como el que tomaba las notas del curso. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos en la parte de óptica geométrica. Amarillo no me gusta. Entonces, dijimos, tenemos tres reglas, leyes, como le quieran decir, ¿sí? En un medio isotrópico y homogéneo. ¿Sí? Los rayos de luz viajan en línea recta. ¿Sí? Y después tenemos la ley de la reflexión. Tenemos una superficie, la normal a la superficie, un rayo incidente, un rayo reflejado, ¿sí? A este le llamamos teta i, teta r, y entonces aquí dice que teta i es teta r. ¿Sí? Muy bien. Y la refracción, que tiene que ver con la ley de Snell, y dice que la velocidad de la luz en el medio es la velocidad de la luz en el vacío dividido el índice de refracción del medio. Y ahora creo que voy a cambiar la notación y en vez de usar R voy a usar T para transmitido. ¿Sí? Creo que ese es un poquito más ingenioso que R. Entonces, acá tenemos un rayo de luz que viene así. Entonces, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo transmitido. ¿Sí? Y esto tiene un índice de refracción de acá y este tiene un índice de refracción de acá. ¿Sí? Y lo que dice la ley de Snell es simplemente que n de i seno de teta i
es igual a nt seno de teta t. ¿Sí? Y estas son las que ustedes conocen desde la secundaria o la prepa. ¿Mm? Y luego tenemos el principio de Fermat. ¿Sí? Y para el principio de Fermat, en la versión ya final, definimos la longitud de camino óptico. ¿Sí? La longitud de camino óptico es la suma sobre I de DI por NI. ¿Sí? La distancia recorrida en cada medio por el índice de refracción del medio. Y entonces lo que dice es el principio de Fermat, una forma de expresarlo es la luz viaja por la trayectoria con menor longitud de camino óptico. ¿Sí? Y fíjense que así, es decir, así vamos, ¿no? Oscilando entre descripciones, diferentes reglas o recetas, ¿sí? Y formas de deducirlas. Y cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, tener un principio variacional es cómodo, es inspirador, ¿sí? O porque demostramos la clase pasada que las tres leyes de la óptica geométrica se deducen directamente del principio de Fermat. Ahora, ¿cuánto sirve o cuánto no? Pues esto ha inspirado en otras áreas también de la física principios semejantes, ¿sí? Y ahora uno justamente podría preguntarse, bueno, ¿y por qué esto? Y la respuesta, digamos, depende cómo quieran verlo, depende mucho de la visión de cada una, de cada uno, de qué es, incluso de qué habla la física, de qué habla la ciencia. La mía ha ido cambiando mucho con el tiempo. Entonces, si les gusta más la geometría, el principio de Fermat es un principio mucho más geométrico, ¿sí? Los otros tres, y tiene de bonito que en una sola puedes deducir las otras tres, ¿sí? Y lo vamos a usar ahora. Vamos a ver que para ver el funcionamiento de para manipular la luz, vamos a ir usando en diferentes momentos justamente las formulaciones, ¿sí? A veces usaremos directamente la ley de reflexión o la ley de Snell y en otras usaremos el principio de Fermat, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos muy prácticos de la óptica, ¿sí? Es manipular frentes de onda. Y el frente de onda tiene todo un sentido en la descripción ondulatoria, ¿sí? Pero en la formulación de rayos también lo podemos explicitar. Podemos pensar que tengo una fuente puntual que emite un pulso en muchas direcciones, ¿sí? Y a un tiempo dado,
ese pulso alcanzó una superficie, que si es de una fuente puntual en un espacio homogéneo, probablemente va a ser una superficie esférica, ¿sí? Entonces, visto desde los rayos, vamos a ver que después usando ondas usaremos la descripción cuando todas las ondas están en fase, ¿sí? Porque justamente estamos usando, pero acá estamos como trabajando en la descripción de rayos, ¿sí? Entonces, lo que es importante, ¿sí? A tener en cuenta siempre el frente de onda es perpendicular a los rayos, en cada punto. Sí, a mí por lo menos me ayuda esa imagen, pensar en un pulso y cómo se está distribuyendo esa luz en un pulso, ¿sí? Por otro lado, si tenemos una fuente muy lejana, y el ejemplo más conocido de todos y que se usa mucho, por supuesto, es el Sol, ¿sí? Entonces, los rayos del Sol, ¿sí? Entonces, de una fuente muy lejana llegan rayos paralelos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo llegan los rayos? Llegan así, ¿sí? Nosotros, y entonces el frente de onda en un momento dado es un plano perpendicular a los rayos, ¿sí? Hay muchos frentes de onda, ¿no? Además, claramente, normalmente de una fuente de luz nos están llegando muchas luces, muchos pulsos o luz continua, ¿no? Entonces podemos pensar, si para mí la forma más fácil de pensarlo es en poder prenderlo y apagarlo, es decir, el sol no puedo prenderlo y apagarlo, pero puedo eventualmente taparlo y destaparlo del lugar donde quiero, donde entran los rayos de sol, ¿sí? Y entonces tengo el frente de onda. ¿Y qué quiere decir manipular los frentes de onda? Pues esa es la idea más conocida, ¿no? Es decir, yo tengo estos rayos que vienen paralelos, ahí dibujé un frente de onda, ¿sí? En un momento dado, y voy a querer poner algo en el medio, algo, ¿sí? Y por ejemplo va a ser lo que seguramente ustedes hicieron de niñas, de niños alguna vez, que es usar una lente para enfocar los rayos, ¿sí? Entonces, esto es manipular un frente de ondas. ¿Mm? Hacer, ¿sí? O al revés, yo puedo querer lo contrario, puedo tener esta fuente que está aquí divergiendo, poner algo acá y que más adelante los rayos, por ejemplo, salgan todos paralelos, ¿sí? Y entonces me sirve, digo, y por supuesto ustedes han visto, ¿no? Es decir, han usado, ustedes han usado una lupa para concentrar la luz del sol, ¿sí? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en este caso, probablemente alguna vez han tenido una lámpara de mano, ¿sí? Digamos, ahora ya, bueno, ahora todos tienen, o probablemente casi todos tenemos un celular que tiene un LED
que simplemente apretamos y manda luz ya muy dirigida y muy intensa. Pero las lámparas de mano antigua tenían un foquito y un espejo atrás para tratar de dirigir la luz hacia adelante. Entonces, bueno, esto es lo que queremos hacer. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Y y también puede pasar, ¿sí? Otra situación. A ver acá. Ahora sí quiero hacer un dibujito bien bonito. Me conseguí un objeto redondo para poder dibujar redondito. Entonces, ¿qué vamos a querer? Tenemos una superficie, tenemos dos medios, ¿sí? Entonces, tenemos un medio con un índice de refracción N1 y otro con índice de refracción N2, ¿sí? Y vamos a pensar, por ahora vamos a pensar en una superficie simplemente para hacer unas primeras cuentas, ¿sí? Y luego vamos a decir, en general, digamos, puede ser que estemos en un cambio de una superficie, de una región transparente a otra con una superficie, pero casi siempre vamos a tener objetos que tienen dos superficies, ¿sí? Si son medios transparentes y van a dejar pasar la luz. O puede ser que sea una sola si son espejos y nos vamos a quedar siempre de un solo lado, ¿sí? Pero ahora vamos a pensar en luz que pasa de un punto a otro. Entonces, para esto vamos a pensar en un punto aquí, que es una fuente puntual de luz, ¿sí? Y queremos concentrarla en otro lugar por aquí, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos es qué forma tiene que tener esa superficie de modo que una gran parte de los rayos que salen de ese lleguen a P, ¿sí? Y entonces esta línea verde, que es, bueno, yo la dibujé bastante redondita, ¿sí? Yo la dibujé como un arco de circunferencia, pero la pregunta es qué forma tiene que tener esa curva verde para que esto pase, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, de este lado tenemos el objeto y de este lado tenemos la imagen. Y este punto, si tomamos una línea recta que une el objeto con la imagen, a este punto, ¿sí? Es el vértice, ¿no? Justo donde si entra en línea recta, el rayo de luz cruza por ahí a la superficie. Entonces, ahora a esta distancia, de aquí al vértice, la llamamos SO. Y a esta distancia del vértice al punto de la imagen la llamamos SI. Muy bien.
Entonces, y vamos a pensar que la distancia total de aquí a acá la llamamos A. Y ahora, digamos, hasta ahí estamos, simplemente ahora vamos a pensar en cualquier otra trayectoria. ¿Sí? Vamos a pensar en un rayo que viene por aquí y se regresa. Muy bien. Entonces a este punto donde hace en contacto con la superficie lo llamamos A, y a esta otra distancia de acá a acá la vamos a llamar LO, y a esta de acá a acá LI. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nos preguntamos qué forma debe tener la superficie entre los dos medios para que los rayos que salen de ese lleguen a P. ¿Mm? El medio 2 es todo lo que está a la derecha de la superficie. Sí, el medio, todo esto que está de este lado, todo esto que está de este lado es el medio. ¿Sí? Es decir, por ahora estamos estudiando ese caso. Después vamos a ver que esto es una herramienta intermedia para tener dos superficies. Pero primero vamos a estudiar el caso de una superficie entre dos medios. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Esa es la idea. ¿Mm? Y entonces la respuesta es todos los recorridos deben tener la misma longitud de camino óptico. ¿Sí? Porque decimos que la luz viaja por los recorridos de menor camino óptico. Entonces, todos tienen que ser equivalentes para que la luz pueda viajar por todos ellos. ¿Sí? Esto es simplemente una consecuencia de haber aceptado el principio de Fermat. Y entonces, simplemente, ¿cómo se ve esto? Pues el camino que va derecho de S a P, o sea, el camino SVP, ¿sí? El que va derecho, tiene una longitud de camino óptico SO por N1 más SI por N2. ¿Sí? Y luego tengo el camino SAP, y ese tiene una longitud LO por N1 más, perdón,
Li por N2. ¿Sí? Y esta es la condición. Ahora, esto de acá asumimos que lo conocemos. ¿Sí? Tenemos una fuente, tenemos un lugar donde queremos que vaya la imagen y vamos a poner la superficie en algún punto en el medio. ¿Sí? Entonces, este de acá asumimos que es conocido. ¿Mm? Y entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a dividir entre N1 solamente por comodidad. Entonces voy a tener SO más SI N2 entre N1 es igual a LO más LI N2 entre N1. ¿Sí? Pero yo digo, lo que yo me pregunto es qué condiciones deben cubrir LO y LI. ¿Sí? Entonces, a esto, como es conocido, lo voy a llamar B. Eso es un dato. ¿Mm? Y ahora digo, bueno, pero entonces ahí yo quiero conocer la forma de esa curva. Entonces, para conocer la forma de esa curva voy a poner coordenadas. Voy a poner un eje X y un eje Y. Entonces voy a poner acá mis ejes, así y así. Y entonces a este punto, esto va a ser X y esto va a ser Y, y acá voy a poner el origen. ¿Mm? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Pues simplemente para hacer unas cuentas muy sencillas, porque con esa forma de definir la geometría, LO es simplemente la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Y LI, ahora por eso me sirvió llamarle a esta distancia de S a P, porque entonces ahora desde X hasta P, esa distancia es A menos X. Entonces esto va a ser A menos X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo único que me queda es hacer simplemente de notación a esto lo voy a llamar M. Y entonces mi ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Raíz de X cuadrado más Y cuadrado más M raíz de A menos X al cuadrado más Y cuadrado igual a B. ¿Sí? Y a este tipo de expresiones se le llama el óvalo cartesiano.
¿sí? Porque René Descartes es el de los primeros que lo trabajó, por lo menos que tenemos registros formales de todos los cálculos. ¿Mm? Fíjense, esto es exacto, ¿no? Si yo tengo dos medios con índice de refracción N1 y N2, entonces M es el cociente, ¿sí? La distancia entre los puntos es A, de donde quiero que salga y llegue la luz, y la, este, y B es simplemente la combinación, es la longitud de camino óptico, bueno, dividida N1, ¿sí? A lo largo de la recta que une S y P, ¿no? Pero esto es geometría, esto ya es geometría pura. Ahora, uno puede querer sacarse las raíces cuadradas, ¿sí? Y eso siempre se puede, o sea, no lo vamos a hacer porque no vamos a seguir adelante, pero les muestro cómo se hace eso. Paso una de estas dos, por ejemplo, la paso al otro lado y elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces ya de acá me va a quedar sin el cuadrado, pero del otro lado voy a tener un b menos la raíz todo al cuadrado, ¿sí? Me va a quedar una raíz. Despejo esa raíz y vuelvo a elevar al cuadrado y eso me va a dar una ecuación cuártica, ¿sí? Porque tengo que, para poder que se puede escribir, pero no es bonita, ¿sí? Entonces, es decir, hasta acá queda todo todavía bastante compacto. Si despejamos, ustedes tomaron una materia de geometría, ¿sí? Sí, Muy bien. En la materia de geometría ustedes vieron las cónicas, pero las cónicas son ecuaciones cuadráticas, en X o en Y o en las dos, ¿cierto? Hay ciertos casos en que, por ejemplo, cuando m vale 1, hay ciertas situaciones en que esto se reduce a una elipse o a una hipérbola, ¿sí? Para ciertos casos particulares, ¿sí? Pero en general son formas bastante más complicadas, ¿sí? Que se pueden estudiar, ¿no? Entonces uno puede tener la curva en el plano y si luego la rota alrededor del eje va a tener una superficie, ¿no? Un sólido de revolución o por lo menos una superficie de revolución. Si sólido si es cerrado y si no una superficie si es abierta. ¿Mm? Entonces, esto es la regla general. Y por supuesto, en este momento, con el poder de cómputo que tenemos por todos lados, ¿no? Esto se puede usar para diseñar superficies exactamente como se las quiere hacer, ¿sí? Pero en este curso vamos a trabajar con aproximaciones, ¿sí? No vamos a avanzar más con estas, con el óvalo cartesiano, ¿sí? Porque las cuentas se complican, ¿sí? Y vamos a ver que hay una serie de aproximaciones que se pueden hacer. Y una de ellas tiene que ver con el tallado de lentes y de espejos, ¿sí? Y resulta que si uno empieza a frotar dos superficies, una cóncava y una convexa, de manera tal, por ejemplo, si una es más dura que la otra o deja que se desgasten,
eso tiende a formar una superficie esférica. ¿Sí? Entonces, en el tallado de lentes y de espejos, la forma más fácil de hacerlo es darle superficies esféricas. Entonces, en lo que sigue, vamos a trabajar solamente con superficies planas o esféricas. Simplemente porque tienen un gran uso. Cuando se tallaban con vidrio a mano, era la forma más, lo que es más fácil de tallar. Cualquier otra forma es mucho más difícil. Es decir, en este momento, con moldes y con tornos controlados por computadora, se puede hacer cualquier forma que quiera. Pero, ¿alguno de ustedes ha tenido el hobby de tallar un espejo a mano? En la Facultad de Ciencias tradicionalmente suele haber un grupo de astrónomos aficionados que está tallando su propio espejo. ¿Sí tienen amigas o amigos que han hecho eso? ¿No? Bueno, ya después de 2 años de pandemia, supongo que irá retomando, pero sí, siempre hay un grupo de astrónomos aficionados en cada generación de la carrera de física. Eso es, digamos, no necesariamente se dedican a la astronomía después, pero mucha gente tiene ese gusto, ¿no? Y bueno, entonces a la hora de tallar, literalmente, si lo más fácil es las superficies esféricas. Y por otro lado, a la hora de hacer las cuentas, es mucho más fácil hacerlo, ¿sí?, con superficies esféricas. Entonces, hasta aquí llegamos con el óvalo cartesiano. Sí, son formas, algunas le digo, puede incluir la elipse, puede incluir la hipérbola, pero en general pueden ser formas bastante más complicadas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar nuestra primera aproximación que va a estar asociado a superficies esféricas. Y esta es nuestra primera aproximación. Entonces ahora vamos a hacer de vuelta el ejercicio. Yo les digo, ya me conseguí aquí este objeto que me permite dibujar mis arcos de circunferencia bien bonitos, lo cual me tiene muy contento. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ubicar el centro de esta circunferencia que debe estar como por aquí y vamos a trazar una línea que pasa por el centro de la circunferencia. Muy bien. Y ahora vamos a poner nuestros puntos S y P, igual que hicimos antes. ¿Sí? Y este es el centro de la circunferencia. Y vamos a tener otra trayectoria exactamente reproduciendo el mismo dibujo que hicimos antes, pero ahora lo vamos a
lo vamos a hacer restringiéndonos al caso de que ya definimos que la superficie es esférica. Entonces, aquí tenemos esta distancia SO. Me faltó dibujar, estoy usando el verde. Este punto es el vértice. ¿Sí? Entonces, SO va de aquí hasta el vértice. ¿Sí? De aquí hasta el punto es SI. ¿Sí? Y esta línea de acá, la voy a dibujar de otro color. Este es el radio R. Y esto de acá a acá es LO y de aquí a aquí es LI. Y ahora vamos a ver que como ahora ya tengo la superficie esférica, es muy cómodo trabajar con este ángulo que vamos a llamar φ y a este le vamos a llamar φ'. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pensar ahora, ¿qué color estoy? No, negro puede estar. Entonces vamos a pensar ahora en el triángulo SAC. ¿Sí? De acá, aquí, acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? LO como segmento, ¿sí? Lo puedo escribir como vector, lo puedo escribir como SC más CA. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes. El tamaño de CA es R, ¿sí? Es de acá a acá. ¿Sí? Y el tamaño de SC es SO más R. ¿Está bien? SC va de acá hasta acá. Es SO que va hasta B y de B a C es R. Y ahora vemos que el tamaño de LO al cuadrado, y ahora uso la regla del coseno o el producto escalar, ¿sí? Va a ser SC cuadrado, que es SO más R al cuadrado, más CA cuadrado, que es R cuadrado, ¿sí? Más 2 veces el tamaño del primero, SO más R, por el tamaño del segundo, que es R, por el coseno, y acá es el coseno de φ'.
¿Sí? No, porque es el de phi prima. Ah, bueno, a ver más. O si quieren, lo ponemos al revés. Bueno, si lo queremos tener en términos de phi, vamos a ponerlo, pero entonces vamos a tener que poner un menos. Perdonen que yo hago abuso. Así. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a pensar, vamos a tratar de ver este signo. ¿Sí? Este signo de acá. Ay, me faltó un 2. Entonces, menos 2 veces. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese signo. Este signo de... Ay, me faltó, se me borró un cuadrado. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para checar que si ese signo está bien o no? Vamos a tomar el caso phi igual a 0. Si phi es igual a 0, LO tiene que ser igual a SO. ¿Están de acuerdo? Si phi es igual a 0, este ángulo se cierra y el LO, que es este, tiene que ser igual a este. Entonces vamos a checar. LO cuadrado, en ese caso es SO cuadrado más 2 SOR más R cuadrado más R cuadrado menos 2 SOR menos 2R cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Lo único que hice es hacer phi igual a 0, entonces coseno de phi vale 1. Entonces, este se me va con este y este se me va con estos dos y me queda que LO es cuadrado es SO cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma de convencerme de que el signo está bien. Si hubiera puesto un más, no me daba. ¿Está bien? Una forma de verlo, ¿sí? Es que si yo quiero calcular el ángulo, yo tengo que trasladar el origen de los dos vectores al mismo punto y calcular el ángulo. Entonces yo, digamos, cuando lo sumo, los vectores pongo la cola de uno en la punta del otro, pero cuando me quiero preguntar qué ángulo tienen, tengo que poner los dos en el mismo origen. ¿Sí? Y si ustedes desplazan el vector CA para que quede sobre ese, van a ver que el ángulo es phi prima. ¿Sí? Entonces, lo que estamos usando aquí simplemente es que, es decir, en este caso estamos diciendo que phi es pi menos phi prima. ¿Sí? Ahí lo ven del dibujo, phi más phi prima es pi. ¿Sí? Y entonces, coseno de phi es menos coseno de phi prima. ¿Sí? Pero eso siempre es una lata, por eso a mí me gusta esta forma este, de checarlo simplemente haciendo phi igual a 0, así me convenzo. No sé si a ustedes los convence también que cuando phi es 0, LO tiene que ser igual a SO. Ese les da un buen argumento. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Y entonces, ahora vamos a calcular LI cuadrado
¿Sí? Ah, bueno, espera. Para eso vamos a usar el triángulo ACP. ¿Sí? Este y este. Entonces, ahí vamos a ver, entonces, LI como vector, ¿sí? Es AC más CP. AC más CP, entonces a LI lo llamamos AP. Entonces vemos que el tamaño del vector AC, nuevamente es el mismo que ya tenemos, es R. ¿Sí? Y el tamaño del vector CP, CP es SI menos R. ¿Sí? Entonces, ahora LI cuadrado es AC cuadrado, que es R cuadrado, más CP cuadrado, que es SI menos R al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces R por SI menos R por coseno de phi. Y ahora sí, este ángulo es phi. ¿Sí? De vuelta, si yo trasladara el radio al punto P, ¿sí? Si yo traslado el vector AC al punto P, el ángulo entre ellos es phi. Y de vuelta, la forma de verlo, ¿sí? Es que si phi es 0, el resultado me tiene que dar SI. ¿Quieren que lo comprobemos también? Que cuando phi es 0, LI es SI, ¿o lo ven? Bueno, digo. Lo podríamos comprobar, por favor. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, de vuelta, vamos a hacer phi igual a 0. Entonces, si ven que cuando phi es 0, LI tiene que ser, ¿sí? Entonces me queda que LI cuadrado es R cuadrado más SI cuadrado menos 2 SIR más R cuadrado más 2R SI menos 2R cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora este R cuadrado y este R cuadrado se van con este 2SI se va con R, se va con este, y me queda que LI cuadrado es SI. ¿Mm? Muy bien. Entonces ya tengo una expresión para LO y una expresión para LI. Entonces lo que voy a hacer ahora es decir que la longitud del camino óptico, ¿sí?, es N1 por LO más N2 por LI. ¿Sí? Y esto es igual a N1 por la raíz de SO
más R al cuadrado más R cuadrado menos 2 SO más R por R coseno de phi más N2 por la raíz de R cuadrado más SI menos R al cuadrado más 2R SI menos R coseno de phi. Y esto yo quiero encontrar el conjunto, ¿sí? Como ya estoy sobre la superficie de la esfera, ¿sí? Me pregunto cuáles son la único que tengo, digamos, lo que tengo que pedir es que esto sea constante, ¿sí? Y lo que voy a querer es encontrar una condición para que esto ocurra, ¿sí? Que esta longitud del camino óptico sea constante. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Como ven, solamente copié lo que estaba antes. A ver, cambio de pizarra, ¿está bien? Sí. Eso de Entonces, que sea constante es otra vez por el principio de Fermat, ¿no? ¿cómo? Sí, digamos, pedimos que todas las trayectorias tengan la misma longitud de camino óptico. Sí, eso es lo único que estamos diciendo. Y entonces esto lo podemos escribir como que la derivada respecto de phi de la longitud del camino óptico valga cero. ¿Mm? Muy bien. Ya vengo, denme un momentito mientras vayan viendo cómo se calcula esta derivada. Ya vengo. Bueno, listo, ya tenemos todo calculado. ¿Sí? Bueno, entonces, dijimos que la longitud del camino óptico era n1 por la raíz de r cuadrado más SO más R al cuadrado menos 2 SO más R por coseno de phi
más n2 por la raíz de r cuadrado más si menos r al cuadrado más 2 si menos r por r coseno de phi. ¿Sí? Y esto queremos que sea una constante, entonces lo derivamos. ¿Sí? Entonces la derivada me va a dar n1 entre 2 la raíz de r cuadrado más SO más R al cuadrado menos 2 SO más R por R coseno de phi. Esto va en el denominador. Y en el numerador voy a tener menos 2 R por SO más R por menos seno de phi. ¿Sí? Más N2 entre 2, y en el denominador va R cuadrado más SI menos R al cuadrado más 2 SI menos R por R coseno de phi. Y ahora en el numerador tengo 2 SI menos R por R por menos seno de phi. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 0. Y entonces ahora simplemente vamos a hacer algunas cositas. 2 con 2 se me va, 2 con 2 se me va. Y ahora simplemente a todo esto lo reconozco como LO. Y a todo esto lo reconozco como LI. Simplemente para simplificar mi notación. ¿Sí? Y entonces me va a quedar N1 por R por SO más R seno de phi entre LO menos, porque en este tenía dos menos y en este tengo uno solo, menos N2 R SI menos R seno de phi entre LI igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí veo que esto me queda simplemente como R seno de phi por N1 SO más R entre LO menos N2 SI menos R sobre LI igual a 0. ¿Sí? Y aquí ya vamos. Entonces, una solución es seno de phi igual a 0. ¿Sí? Está bien. Esa es una, pero queremos la solución más general. ¿Sí?
Entonces, si seno de phi no es cero, la otra solución me va a quedar como N1 SO más R entre LO es igual a N2 SI menos R entre LI. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto ahora lo vamos a manipular un poquitito y lo vamos a poner N1 SO entre LO más N1 R entre LO es igual a N2 SI entre LI menos N2 R entre LI. Y ahora lo manipulamos un poquito más. Vamos a cambiar, vamos a agrupar los que tienen S, SI, SO de un lado, ¿sí? Y entonces, y vamos a y vamos a dividir todo entre R. Entonces me va a quedar N1 entre R, SO entre LO más N1 entre LO. A ver, pero me conviene, perdón. Tengo, ya esta es esta que está acá y ahora voy a poner esta. Más N2 a ver, ¿cómo estoy haciendo? N1 entre R, S2, bueno, lo voy a hacer despacito para no tener líos. Más N1 entre LO es igual a N2 entre R, SI entre LI, menos N2 entre LI. Y entonces ahora simplemente reagrupo y me va a quedar así. N1 entre L2 más N2 entre LI es igual a 1 entre R, N2 SI entre LI menos N1 SO entre LO. Hasta aquí vamos bien. Entonces, esta es la ecuación. La escribí acá, ahora se las copio en otra en limpio, pero quise tener toda la deducción en una sola página.
¿Ya? ¿Puedo cambiar de página? Sí, ya. Bueno, por mi parte, sí. Las demás, los demás, ¿están Sí, bien? sí, está bien. Muy bien. Entonces ahora simplemente voy a volver a copiar lo mismo que tenía después de esa deducción. Entonces fíjense qué tenemos. N1 entre LO más N2 entre LI es igual a 1 entre R. N2 SI entre LI menos N1 SO entre LO. ¿Sí? Y acá lo que estamos diciendo es que estas LIs y LOs y SIs van a tener la misma longitud de camino óptico. ¿Sí? Y ahora viene otra aproximación. ¿Sí? Porque ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sí? ¿Qué teníamos? Teníamos esto, ¿sí? Acá teníamos el centro, acá S, P, y entonces dibujamos estas, ¿sí? Entonces acá tenemos SO, SI, LO, LI, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que estamos diciendo es todos los rayos que salgan de S van a llegar a P, ¿sí? Y ahora viene, para poder seguir adelante, se hace la aproximación paraxial. ¿Sí? ¿Y qué va a ser? ¿Qué quiere decir aproximación paraxial? Quiere decir que nos vamos a concentrar en trayectorias que están muy cerquita del eje. ¿Sí? Y si se acuerdan, este es el ángulo φ, y lo que vamos a estar diciendo es que coseno de φ es aproximadamente 1 y seno de φ es aproximadamente φ. ¿Sí? O sea, no estamos exactamente sobre el eje, pero sí muy cerquita. Es a primer orden. ¿Mm? Entonces, en ese caso, en esta aproximación, entonces LO es aproximadamente SO y LI es aproximadamente SI. Pero fíjense que no estamos solamente sobre el eje, estamos en toda una región donde todavía coseno de φ es muy cercano a 1. ¿Sí? Y vamos a ver estos con ángulos de 10 grados, todavía es razonablemente preciso. ¿Sí? Entonces estamos en una región muy cercana al eje. Y si hacemos esa aproximación, ¿cuál es la ventaja? Pues entonces este va a ser un 1 y este va a ser un 1. ¿Sí? Y entonces, finalmente, llegamos a una expresión, después de haber para superficies esféricas y en la aproximación
paraxial que me va a quedar que N1 entre SO más N2 entre SI es igual a N2 menos N1 entre R. ¿Sí? Entonces es un camino largo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la aproximación paraxial para una superficie esférica. ¿Mm? Entonces, fíjense, uno dice, bueno, ¿y qué gané al final? Bueno, entonces ahora, esta es, si yo tengo una superficie esférica de radio R y tengo, digamos, hecha de un material con índice de refracción N2 y vengo de un medio con índice de refracción N1, entonces lo que me dice es si tengo una fuente puntual en SO, donde la imagen va a estar a una distancia SI del vértice. Entonces, esta es una ecuación que me permite determinar sobre el eje dónde está SO y dónde está SI. ¿Sí? Entonces, las incógnitas acá, lo que me permite manipular esta ecuación son SO y SI. Y entonces podemos ver inmediatamente algunas aplicaciones muy interesantes. ¿Sí? Entonces, una de ellas es ¿qué pasa si tengo una onda plana incidente? Y siempre por convención ponemos incidente desde la izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tengo una onda plana? Que los rayos son todos paralelos. ¿Sí? Y entonces los frentes de onda son planos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Entonces, cuando tengo los rayos paralelos, o sea, vamos a escribirlo esto, una onda plana incidente quiere decir que tengo rayos paralelos. Y esto se refiere a que la fuente está a una distancia muy, muy grande. Entonces, SO se va a infinito. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, vemos que la ecuación, ¿cómo me queda? Me queda N2 sobre SI es igual a N2 menos N1 entre R. ¿Sí? De donde 1 entre SI es N2 menos N1 entre N2 por 1 entre R. ¿Sí? De donde SI es N2 entre N2 menos N1 por R. ¿Sí? ¿Y esto qué me dice? Entonces, a esta distancia SI, ¿sí? A esa distancia
todos estos rayos que están llegando a la superficie se van a concentrar en el mismo punto, en la aproximación paraxial. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, para rayos paralelos, la luz converge a este punto que lo llamamos FI, que es la distancia focal de la imagen. N2 entre N2 menos N1 por R. ¿Sí? Entonces, a esta FI lo llamamos la distancia focal de la imagen. Entonces, fíjense que a pesar de que hicimos muchas aproximaciones, esto es muy útil, porque conociendo los materiales en particular, si N2 es vidrio y N1 es aire, por ejemplo, y conozco el radio de curvatura, entonces sé exactamente dónde se va a enfocar la imagen adentro del vidrio. ¿Sí? Entonces ven que a pesar de ser una ecuación muy sencilla, esta que tenemos aquí, ¿sí? Sí me da resultados útiles sobre el eje óptico. ¿Sí? El eje óptico entonces es esa línea recta que conecta el objeto con la imagen. ¿Sí? Entonces fíjense cómo justamente entonces los rayos si se desvían de forma tal que se concentran. Todavía esto no es una lente. Para tener una lente vamos a tener que tener dos superficies, ¿sí? Pero esta es la herramienta matemática que nos va a permitir construir las lentes, bueno, las ecuaciones para las lentes, ¿sí? Probablemente ya la clase próxima, ¿sí? Entonces, este es un poquito más latoso de imaginarse, porque tengo que imaginarme un medio y otro separados, ¿no? Quizás lo más fácil es aire y agua, pero ahí normalmente la superficie es plana, entonces no tiene mucho chiste, ¿sí? Y tengo que estar mirando desde adentro del agua, ¿sí? Ya cuando trabajemos con lentes va a ser más fácil tener mucha más intuición y casi todo el tiempo va a ser esto. A ver, permítame un segundo porque me está volviendo loco con un...
Perdón. Bueno, ahí están. Muy bien. Entonces, si M2 es menor que M1, descartamos como la solución que nos dé esa ecuación. No vamos a hablar, es una excelente pregunta, ¿sí? Vamos a tener la convención, porque fíjense que nosotros, yo estoy dibujando el centro a la derecha de la esfera. Tengo el círculo y estoy poniendo el centro a la derecha, pero la superficie podría tener la forma al revés, ¿sí? Y, y eso le vamos a llamar negativo. Bueno, un paréntesis, ya que yo hice la parada porque me entró esta llamada telefónica. Entiendo que están haciendo un grupo de WhatsApp entre ustedes. Me parece perfecto. ¿Sí? Me parece buenísimo que colaboren, que platiquen, que discutan tareas o todo lo que quieran discutir. ¿Sí? Lo que no entiendo es por qué tienen dos ligas de WhatsApp diferentes, una que mandó Héctor y una que mandó Deina. Así creo que Héctor no sabía cuál era no sabía que ya había grupo, entonces nos hizo el favor de crear una liga y ya Deina le avisó que sí había y le mandó la liga que ya estaba. Ah, entonces ya tenían el grupo, pero no todos sabían. Sí, creo. Muy bien. Bueno, me parece excelente, ¿no? Porque creo que es muy importante que ustedes se compartan, se colaboren, ¿sí? Discutan, se ayuden, es parte, así trabajamos los seres humanos y así trabajamos en la comunidad científica. ¿Sí? Yo me la paso, gran parte de mi tiempo de trabajo es reunirme con colaboradores, con estudiantes a hacer mi trabajo. ¿Sí? Entonces me parece una iniciativa maravillosa. Muy bien. Retomando. Entonces, el objeto siempre lo vamos a poner a la izquierda de la superficie. ¿Sí? Ahora, la superficie esférica puede estar curvada para un lado o para el otro. Si el centro está a la derecha del vértice, vamos a decir que R es positivo. Y si está a la izquierda, vamos a decir que R es negativo. ¿Sí? Igual con la distancia focal. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que dices. Fíjense que para esta expresión, para el foco de la imagen, pueden pasar dos cosas. Una es que en realidad tenga la región de vidrio, el tubo de vidrio a la izquierda y que la superficie sea cóncava y tenga aire a la derecha. Entonces, en ese caso, N1 es mayor que N2, ¿sí? Entonces, ahí depende qué pasa. Si mantengo esta forma y la superficie es cóncava así, entonces los rayos, ¿sí? Es decir, van a, van a aparecer a la izquierda, van a salir divergentes. ¿Mm? Y entonces va a parecer como si la imagen estuviera a la izquierda de la superficie. Eso es lo que se llama una imagen virtual. ¿Sí? Si la imagen está a la derecha, entonces lo voy a llamar una imagen real. Entonces el signo de la F es muy importante. Lo vamos a seguir trabajando y vamos a retomar, y esto va a ser, lo vamos a dedicar varias clases a trabajar estas cosas cuando estemos trabajando con lentes. ¿Sí? Pero es muy pertinente. Entonces, esta convención de signos, ¿sí? Entonces, ¿cómo indico si la superficie es cóncava o convexa?
¿sí? Esta forma como está dibujada acá tiene el centro a la derecha del vértice, es positiva, ¿sí? Si tiene del otro lado es negativa, ¿sí? Ahora, fíjense que si cambio, si doy vuelta a la superficie, si la tengo para el otro lado y cambio N2 con N1, cambian dos veces el signo y vuelve a pasar lo mismo. O sea, si voy de vidrio a agua, acá estoy como de aire a vidrio y dentro del vidrio se concentra, ¿sí? Porque estoy suponiendo que N2 es mayor que N1, ¿sí? Pero si lo doy vuelta, ¿sí? Entonces va a seguir pasando lo mismo, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con esto, pero la convención de signos la vamos a trabajar mucho, ¿sí? Y vamos a seguir viendo esto. Sí, muchas gracias. No, al contrario, esas son preguntas muy importantes. Entonces acá tenemos la distancia focal de la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo es nuestra expresión? Entonces, tenemos superficie esférica aproximación paraxial, ¿sí? Y en ese caso, entonces, la expresión es N1 entre SO más N2 entre SI es igual a N2 menos N1 entre R. ¿Sí? Y dijimos entonces que la distancia focal de la imagen, ¿sí?, es simplemente cuando SO se va a infinito, ¿sí?, y eso me da que FI es N2 entre N2 menos N1 por R. ¿Sí? Ahora, yo puedo querer usar la superficie al revés. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo una fuente puntual y quiero rayos paralelos? Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Tengo mi lente, bueno, no, mi superficie, ¿sí? Tengo una fuente puntual, ¿sí?, que está mandando rayos en todas direcciones, ¿sí? Acá el frente de ondas, ahora es un frente de ondas esférico, ¿sí? Y lo que quiero es que dentro del medio viajen paralelos. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es mandar la imagen a infinito, en este caso SI,
se va a infinito. Y entonces me pregunto dónde tengo que poner a la fuente puntual para que al pasar por la superficie verde los rayos se hagan paralelos. ¿Mm? Y entonces, como ese ahí se va a infinito, ahí veo que 1 entre SO es N2 menos N1 entre N1, 1 entre R. ¿Sí? De donde entonces esa distancia, que la voy a llamar de una vez FO, es N1 entre 2 menos N1 por R. ¿Sí? Y entonces esta es la distancia focal del objeto. ¿Sí? Entonces tengo esta expresión para la imagen y esta expresión para el objeto. ¿Sí? Entonces, a la primera le decimos distancia focal de la imagen, como para ser más precisos, o las dos son en sí distancia focal. No, es que son diferentes. Una tiene un N2 y la otra tiene un N1. ¿Sí? Vamos a ver que en las lentes delgadas esto se simplifica, pero acá esto es para la superficie. ¿Sí? Entonces fíjense que entre FI y FO cambia en que en un caso, es decir, vamos a escribirlo de vuelta. Entonces, de hecho, se suele usar algo no es muy usado, pero se puede definir la potencia óptica de la superficie como una P que es R entre N2 menos N1, que es lo que está en ambas. ¿Sí? Entonces, si defino eso, entonces FI es N2 por P y FO es N1 por P. ¿Sí? La única ventaja de escribirlo así, la P, digamos, no me agrega demasiado, solo que hace muy clara la diferencia. ¿Sí? No son iguales. Una es proporcional a N2 y la otra es proporcional a N1. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, en este caso son cosas diferentes porque tenemos una superficie. Les digo, después, casi, digamos, esto es un paso intermedio. ¿Mm? Vamos, una vez que ya tenemos esta expresión, esta de aquí, ¿sí? Esta de acá, la clase que viene la vamos a usar para construir lentes. ¿Sí? Sí, Entonces también vale la pena, ¿sí? Vamos a continuar, justamente, ¿sí? Entonces,
podemos pensar en justamente esta pregunta que nos hacía Diego, que es ¿qué pasa si N1 es mayor que N2? ¿Sí? Entonces, si mantenemos, es decir, depende cómo lo querramos ver, ¿sí? Cóncavas, ¿sí? Porque una forma es simplemente darle la vuelta, ¿sí? A ver cómo lo dibujamos. Supongamos que yo ahora le voy a hacer un dibujo más chiquitito, ¿sí? Entonces, en este caso, esto, por ejemplo, es vidrio y esto es aire, ¿sí? Entonces, en ese caso, si tengo así, y tengo rayos paralelos, estos rayos se concentran en el foco ahí adentro, ¿sí? Ahora, puedo hacer dos cosas que ópticamente van a ser equivalentes, ¿sí? Una es cambiar vidrio con aire, y eso me va a cambiar el signo, porque ahora cambié N1 con N2, ¿sí? Entonces todo me cambia de signo. La otra es cambiar R. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir cambiar R? Entonces ahora vamos a pensar que tengo una superficie de vidrio así. Estoy usando el. Tengo una superficie de vidrio acá, ¿sí? Pero ahora voy a hacer esto así, ¿sí? Y ahora todo esto es vidrio. Entonces, en este caso, R es mayor que 0 y la convención acá, fíjense, digamos, en la geometría del círculo o de la esfera, R siempre es una cantidad positiva. El signo en la geometría, pues no, uno no tiene R negativo, ¿sí? Pero acá aprovechamos que no se estaba usando el signo y le damos un sentido, ¿sí? Y entonces ahora vemos, ¿sí? Tenemos la misma expresión que antes, ¿no? Vamos a pensar que tenemos rayos paralelos, ¿no? Que están llegando hasta aquí. Y ahora, digamos, en todos estos casos podemos pensar N1 igual a 1, ¿no? Y acá tenemos un N2 que es mayor que 1, ¿sí? Y aquí también de este lado lo mismo, nada más que cambiamos la forma de la superficie, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿dónde va a estar la imagen? Bueno, el cálculo que hicimos sigue siendo correcto. Fi es igual a N2R entre N2 menos N1. Pero ahora tenemos la R negativa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, a ver, si yo, para poner un ejemplo donde N2 vale, por ejemplo, 1.5, ¿sí? Y N1 vale 1.0, ¿sí? Entonces, Fi va a valer 1.5 entre 0.5 por R, que es 3 medios de R. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Digamos, Sí, este tipo de cuentas es muy común.
Pero ahora mi R es negativa. ¿Qué quiere decir que la R es negativa? Quiere decir que yo tengo mi eje óptico y ahora del vértice, digamos, si acá tengo el radio, esto está un poquito más acá. Aquí está FI, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando llega a la superficie, los rayos salen como si salieran del foco, se abren, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si R es menor que 0 y N2 es mayor que N1, entonces FI es menor que 0. Tenemos una imagen virtual, ¿sí? A la izquierda de la superficie. Y a la izquierda sobre todo se refiere a del mismo lado del que inciden los rayos. ¿Sí? Y podemos tener, por ejemplo, otra situación parecida. ¿Sí ven? Entonces, ven este juego que estamos haciendo. ¿Sí? Simplemente, fíjense, a ver, esencialmente es ley de Snell lo que estamos usando, pero nada más que la construimos de otra forma, ¿sí? Es cómo se curvan los rayos respecto de la normal a la superficie. ¿Mm? Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, aquí, que la normal a la superficie es esta, en ese punto, ¿sí? Este ángulo es mayor que este, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Nada más que tenemos estas ecuaciones que nos ahorran, no vamos a aplicarla con esta expresión para la aproximación paraxial en superficies esféricas. Ya sabemos, es muy cómodo conocer la posición de los focos, el foco de la imagen y el foco del objeto. ¿Sí? Y ahora, ya para redondear, también podríamos tener la situación, ¿sí?, en que el foco del objeto sea negativo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Esto quiere decir que tengo rayos convergentes. No, decimos imagen virtual porque es como si hubiera una fuente donde no hay, o Exactamente. O sea, si yo miro desde adentro del vidrio, que tiene su encanto, me parece que los rayos estos de acá están saliendo de este punto, de FI. ¿Sí? Porque hago la extrapolación de las líneas rectas.
También es como si los rayos salieran de ahí. O sea, si estuviera en un medio homogéneo, si estuviera todo en vidrio y yo pongo una fuente puntual en FI, vería esos rayos. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir tener una FO negativa? ¿Sí? Ahora tengo la FO de este lado. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que si tengo rayos que están convergiendo hacia ese punto, cuando pasen por la superficie, van a salir paralelos. ¿Sí? O sea, en este caso, ¿sí? Si los rayos convergen al foco, entonces salen paralelos. Entonces, FI se fue a infinito. ¿Mm? Y y entonces, tengo una FO negativa. ¿Por qué? Porque yo siempre asumo que el objeto está a la izquierda de la superficie. Si está a la derecha, es decir, si parece estar a la derecha, ¿sí? Entonces lo pongo negativo. Lo vamos a seguir trabajando porque siempre esto de los signos, pues hay que estarlo trabajando ampliamente. Muy bien, entonces practiquen por lo menos el ejercicio 1 de la tarea. Y lo trabajamos el viernes, ¿sí? Y el viernes ya vamos a construir todas las ecuaciones de la ecuación de las lentes delgadas, justo usando esto. Entonces, esta es una parte, bueno, que tiene esta talacha, pero bueno, finalmente lo importante fue construir esta ecuación, la ecuación en la aproximación paraxial para superficies esféricas. ¿Algún comentario antes de irnos? ¿No? Muy bien. Creo que todo bien. Entonces, pues que estén muy bien y nos vemos el viernes. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Lo Muchas de gracias. la ecuación de Gauss para refracción, ¿no lo hemos visto o sí? Es que está en el ejercicio 1. Es esto exactamente, esto que acabamos de ver. Ok. Todo esto se llama, o sea, todo esto sería que también pueden decirse ecuaciones de Gauss, entonces. Exactamente. Ok. Vale, gracias. Entonces, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta luego. Adiós.